surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Llegó la cuarentena, y con la cuarentena vino el encierro. Y con el encierro también vino un bucle constante y continuo de cosas que pasan una y otra vez. La monotonía, el estar encerrado, ver a las mismas personas, los mismos sitios, las mismas habitaciones, las mismas paredes, todo es lo mismo. Y uno pensaría que es muy difícil que en ese tiempo surja imaginación de algún lado. Personas como yo nos encanta bastante los videojuegos, la música, también las películas, series en algunos casos, tal vez no en el mío, pero algunas series. Pero, ¿sabes una cosa? Yo te invito a que en este tiempo, la mejor manera de salir de este bucle continuo y constante es leer un libro. Leer te ayudará no solamente a viajar a mundos increíbles, desconocidos y que son ajenos a tu realidad. También te va a transportar a lugares donde tú nunca te imaginaste estar. También vas a poder aprovechar para practicar tu lectura rápida, tu escritura y tu ortografía. Leer es cosa de sabios, pero también es para cualquiera que quiera adentrarse dentro del fascinante mundo de las letras. Hay un catálogo muy grande, el que tú puedes leer. Terror, ciencia ficción, romance, si eres como yo de las novelas históricas, algo más académico. Por ejemplo, yo en este tiempo he estado leyendo El Hobbit, del famoso J.R.R. Tolkien. Jamás había leído nada del Señor de los Anillos, y la verdad me está gustando, porque me estoy transportando a la Tierra Media, con los hobbits, con los elfos, con los dragones, y con el maravilloso Gandalf. ¿Quién sabe qué tantas aventuras te dispondrá la lectura en este tiempo? No hay excusa, antes era porque no había tiempo. Ahora es perfecto este momento para que puedas desconectarte de tus redes sociales, desconectarte incluso tal vez de este podcast si quieres. Y métete a leer, que eso es lo que mejor podemos hacer en este tiempo para salir de la monotonía. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia, que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. La ficción suele ser fiel representación de las cosas que sucedieron en la vida real. Y estas obras, creadas por cientos de autores de distintas disciplinas a lo largo de la historia, nos han ayudado a comprender en buena manera la vida cotidiana de épocas pasadas. Y uno de los temas que más ha atraído a entusiastas, a historiadores, arqueólogos, escritores de películas, libros, obras de teatro, ha sido el de la piratería, los piratas. Desde hace siglos el común imaginario de las personas ha puesto al pirata en un pedestal idílico de lo que significa la aventura, la libertad y la codicia. Se han creado un sinfín de obras artísticas en torno al mito del pirata y su mundo. Una de las franquicias más recientes que ha logrado sacar buen provecho de esto y capitalizarlo en buena manera es el universo de la saga Piratas del Caribe de la productora Disney. En ella vemos las aventuras de Jack Sparrow, el Perla Negra, el Capitán Barbosa e incluso alcanzamos a ver al mismísimo holandés errante con Davy Jones. Lo que pocas personas saben es que sus personajes y elementos están basados en un equivalente que vivió a lo largo de la historia. Por ejemplo, la isla de Tortuga, Port Royal o personajes como el Capitán Barba Negra. Y por supuesto, esta magnífica obra de ficción nos ha permitido adentrarnos en lo que creemos o lo que pensamos como el mundo de la antigua piratería. Pero hoy no vamos a hablar de Sparrow y sus aventuras. Hoy nos dedicaremos a hablar de lo que fue la piratería en el Caribe durante su época dorada, es decir, del siglo XVII al XVIII, y veremos algunos de los piratas más prominentes que surcaron el Caribe.
temidos por algunos, alabados por otros. Así que alista tu trabuco, tu sable y prepárate para el abordaje, porque el botín nos espera el día de hoy, porque veremos quiénes fueron los verdaderos piratas del Caribe. Hablar de los inicios de la piratería sería hablar del primer momento en el que un ser humano se robó el botín de alguien más mientras ambos navegaban en los mares. De los orígenes no hablaremos el día de hoy, pero sí de la edad dorada de esta práctica en el Caribe, la cual algunos historiadores la ubican entre 1620 y 1795. La piratería de aquel entonces, tal y como la conocemos, surgió y se reflejó en menor escala de los conflictos sobre el comercio y la colonización entre las potencias europeas que estaban siendo rivales en Europa. En esa época, por supuesto, incluyendo los imperios como Gran Bretaña, España, los Países Bajos, Portugal y Francia. La mayoría de estos piratas eran de origen galés, inglés, holandés, irlandés y francés. Muchos piratas vinieron de las zonas urbanas más pobres en búsqueda de formar y ganar dinero y poder así retirarse cuando estuviesen viejos. Londres fue especialmente conocido por el alto nivel de desempleo y el hacinamiento. La pobreza conduciría, y de una manera u otra, a la gente a la piratería. La piratería también podía ofrecer riquezas rápidas y fáciles. Además que cualquier persona con deseos de embarcarse como marinero, que no quisiese estar bajo el régimen militar, podía probar suerte en la piratería o como corsario, que son dos términos totalmente distintos. El pirata era quien se dedicaba, junto con un grupo de personas iguales, al ataque y abordaje de los barcos para que fuesen saqueados. Estos grupos no pertenecían a ninguna institución y eran comandados bajo un capitán elegido por la tripulación y también un contramaestre. Por otro lado, un corsario era un marinero que estaba preparado para que sus tripulantes se dedicaran a asaltar y destruir naves piratas y enemigas con la autorización del gobierno de su nación. Es decir, algo como un mercenario para que haga el trabajo sucio en los mares de las naciones específicas. Todos estos estaban bajo códices y órdenes de corso, así se les llamó, que les permitía obrar de esta manera con total libertad. Ahora, historiadores como John Fiske marcan el comienzo de la gran edad de oro de la piratería en el Caribe alrededor de 1650, cuando se da el final de las guerras de la religión, la cual permitió a los países europeos reanudar el desarrollo de sus imperios coloniales. Esto implicaba un considerable comercio marítimo y una mejora económica general. Es decir, había mucho dinero para ganar, pero también para robar, y en gran parte de este dinero viajaba en barco. Así que es aquí cuando nace un grupo de personas llamados los bucaneros franceses, que se habían establecido en el norte de la Española desde 1625. Pero al principio vivían principalmente como cazadores en lugar de ser ladrones. Su transición a la piratería a tiempo completo fue gradual y motivada en parte por los esfuerzos de diversos españoles para acabar con los bucaneros y los animales de presa de los cuales ellos dependían. La migración de los bucaneros del continente de la Española a la isla de Tortuga, lo que conocemos hoy como la actual Haití, como lo podemos definir mejor, limitó los recursos y aceleró los ataques piratas. Ahora, el crecimiento del bucanero en Tortuga fue aumentando por la captura inglesa de Jamaica desde España en 1655. Los primeros gobernadores ingleses de Jamaica otorgaron libremente cartas de corso a los bucaneros de Tortuga y a sus propios compatriotas, mientras que el crecimiento de Port Royal en Jamaica proporcionó a estos asaltantes un lugar mucho más rentable y agradable para vender su botín, sin ninguna restricción, porque todo esto era robado, por supuesto. En la década de 1660, el nuevo gobernador francés de Tortuga, Bernard de Oregón, también proporcionó comisiones de corso tanto a sus propios colonos como a los asesinos ingleses de Port Royal. Estas condiciones llevaron al bucanero caribeño a su cenit. Inglaterra, Francia y los Países Bajos, Holanda, como lo conocemos el día de hoy, se había convertido los tres en potencias coloniales del Nuevo Mundo por derecho propio en 1660.
Preocupados por el intenso éxito comercial de la República Holandesa desde la firma del Tratado de Westfalia luego de la Guerra de los 30 años, Inglaterra lanzó una guerra comercial con los holandeses. Esto quiere decir que el Parlamento inglés aprobó la primera de las grandes leyes de navegación mercantilista en 1651 y la Ley de Grapas en 1663, que exigía que los bienes coloniales ingleses se transportaban solo en barcos ingleses, y los límites legislados sobre el comercio entre las colonias inglesas y los extranjeros. Estas leyes tenían como objetivo arruinar a los comerciantes holandeses cuyos medios de vida dependían solamente del libre comercio. Esta guerra comercial llevaría a 3 guerras anglo-holandesas en el transcurso de los próximos 25 años. Mientras tanto, el rey Luis IV de Francia, que reinó entre 1642 y 1715, finalmente asumió su mayoría con la muerte de su madre, la regente reina Ana, del primer ministro de Austria, el cardenal Marsin, en 1661. La agresiva política exterior de este rey estaba dirigida a expandir la frontera oriental de Francia con el Sacro Imperio Romano y condujo a una guerra constante contra alianzas cambiantes que incluían a Inglaterra, a la República Holandesa y otros diversos estados como Alemania y España. En resumen, Europa fue consumida en las últimas décadas del siglo XVII por una intriga y una guerra continua, dinástica casi constante. Un momento oportuno para que piratas y corsarios que estaban en el Caribe se involucraran en su sangriento comercio. Ahora, en el Caribe, este ambiente político creó muchas amenazas nuevas para los gobernadores coloniales. Consumidas con las diversas guerras en Europa, las patrias proporcionaban pocos refuerzos militares a sus colonias en el Caribe, por lo que los gobernadores de esta región recurrieron cada vez más a contratar bucaneros como mercenarios, también a corsarios para proteger sus territorios o también llevar la lucha a los enemigos de su país. Quizás, como era de esperarse, estos perros de guerra indisciplinados y codiciosos a menudo resultaron difíciles de controlar para sus patrocinadores, y muchos de ellos se convirtieron en piratas. A finales del siglo XVII, las grandes ciudades españolas del Caribe también habían comenzado a prosperar, y España comenzó a recuperarse lentamente, pero permaneció mal defendida militarmente debido a los problemas que España tenía en ese entonces, por lo que a veces fueron presa fácil de diferentes piratas y corsarios, sobre todo ingleses. La presencia inglesa continuó expandiéndose en el Caribe a medida que Inglaterra se elevaba hacia el estado de gran poder en Europa. Ahora, capturado de España, en 1655, Jamaica pasó a ser parte de Inglaterra, como ya lo habíamos dicho antes, y ahí pusieron el asentamiento de Port Royal. Esto se había convertido en un nuevo refugio para los bucaneros ingleses, para corsarios y piratas, en medio de los constantes controles que hacía el Imperio Español. Jamaica se transformó lentamente en el corazón de la presencia inglesa en el Caribe. A principios del siglo XVIII, Europa seguía dividido por la guerra y la constante intriga diplomática. Francia seguía siendo la potencia dominante, pero ahora tenía que, lidiar con un nuevo rival, Inglaterra, que después de 1707 surgió como una gran potencia en el mar y en tierra durante la Guerra de Sucesión Española. Pero las depredaciones de los piratas y bucaneros en las Américas en la segunda mitad del siglo XVII y de mercenarios similares en Alemania durante la Guerra de los 30 años le había enseñado a los gobernantes y líderes militares de Europa que quienes luchaban por obtener ganancias a menudo podían arruinar la economía de la región que saquearon. En este caso, esto también involucraba al Caribe. Al mismo tiempo, la guerra constante había llevado a las grandes potencias a desarrollar ejércitos permanentes más grandes y armadas mucho mayores para satisfacer las demandas de una guerra colonial a nivel global. Para 1700, los estados europeos tenían suficientes tropas y barcos a su disposición para comenzar a proteger mejor las colonias que estaban en las Indias Occidentales y en las Américas, sin depender de la ayuda de corsarios o diferentes mercenarios como los bucaneros. Esto deletreó y dejó un poco entredicho el destino del corso y la vida fácil de la piratería, la cual en ese momento mucha de ella era legal por las órdenes de corso.
Aunque España siguió siendo un poder débil durante el resto del periodo colonial, los piratas en gran número generalmente desaparecieron después de 1730, perseguidos desde los mares por un nuevo escuadrón llamado la Royal Navy británica, con base en Port Royal. Jamaica y un grupo más pequeño de corsarios españoles que navegaban del este español, conocido como Costa de Garda, o lo que conocemos hoy como los guardacostas en inglés, fueron los que se encargaron del resto de piratas que quedaron ahí. Con las fuerzas militares regulares, ahora en la estación de las Indias Occidentales, las cartas de corso eran cada vez más difíciles de obtener. Económicamente hablando, a finales del siglo XVII y principios del XVIII fue la época de mayor riqueza y mayor crecimiento en el comercio para todas las naciones que controlaban el territorio del Caribe. Aunque alguna piratería permanecía, siempre hasta mediados del siglo XVIII, el camino hacia la riqueza del Caribe en el futuro se extendía a través del comercio pacífico y no de la piratería. Se extendió por medio del cultivo de tabaco, el arroz y el azúcar, y el contrabando para evitar las leyes de navegación británicas y algunas leyes mercantilistas españolas. Lo que pasó es que los diferentes reinos e imperios de aquella época empezaron a contratar a los diferentes corsarios que ellos habían perseguido durante muchos años y los empezaron a contratar a cambio del perdón del rey para que estos pudieran cazar a otros piratas que todavía estaban huyendo. Así, lastimosamente, terminó la piratería durante este siglo. Ya para el siglo XVIII, las Bahamas se habían convertido en una nueva frontera colonial para los británicos, y esto daría el fin al tiempo dorado de la piratería en el Caribe. Una vez entendido el contexto en el que se desenvolvieron los distintos hechos que marcaron la historia de la piratería en el Caribe, ahora miraremos por encima algunos nombres de exponentes que aterraron los mares durante esta época. Quiero decir, en la región del Caribe, por supuesto. Del primero hay que hablar, que es el primer pirata de la historia en utilizar su nombre para crear miedo y terror en los marineros que cruzaban las aguas del Caribe, y tal vez del mundo. Hablamos del famoso Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Teach. Su leyenda se volvió grande cuando capturó un barco de esclavos franceses conocidos como la Concordia, al cual después renombró como la venganza de la reina Ana. La equipó con 40 armas de cañón y la armó con una tripulación de más de 300 hombres. Se convirtió en un famoso pirata, su apodo derivado de su espesa barba negra y su temible apariencia. De hecho, corría la leyenda de que éste llevaba mechas de pólvora encendidas debajo del sombrero todo el tiempo para así poder asustar a sus enemigos. Se hizo célebre porque formó una alianza de piratas y bloqueó el puerto de Charlestown, Carolina del Sur, rescatando a diferentes habitantes del puerto. Toda esta temible oleada de saqueos y ataques atrajo la atención de Alexander Spotswood, el gobernador de Virginia. Spotswood organizó una partida de soldados y marineros para capturar al pirata. Lo hicieron el 22 de noviembre de 1718 después de una feroz batalla. Esto dejó como resultado que Barba Negra y varios de sus tripulantes fueran asesinados. Teach era un líder astuto y calculador que rechazó durante mucho tiempo el uso de la violencia, confiando en su lugar, en su temible imagen, para obtener la respuesta que deseaba a aquellos quienes robaba. Es decir, esto de que los piratas, como hemos visto en algunas películas, sobre todo como Piratas del Caribe, de que se encontraban y se agarraban a cañonazos y luego que sacaban el botín, esto no era tanto así. Normalmente los piratas primero metían miedo y les avisaban a los barcos que pararan para poder robarlos. Casi no habían enfrentamientos entre las diferentes embarcaciones al momento de sacar un botín. Y Barba Negra se aprovechó de esta situación, por supuesto, metiendo miedo en sus adversarios para que así le pudiera entregar lo que él quisiera. Además, fue idealizado después de su muerte y se convirtió en la inspiración para el pirata arquetípico en obras de ficción de muchos. Otro gran nombre que se movió por el Caribe fue el de Sir Henry Morgan, el pirata Morgan, al cual se le atribuyen incursiones exitosas y altamente lucrativas como la de Puerto Príncipe y Portobelo. En 1668 navegó hacia Maracaibo y Gibraltar, ambos en el lago de Maracaibo en la Venezuela moderna.
Allanó ambas ciudades y las despojó de su riqueza antes de destruir un gran escuadrón español cuando escapó. En 1671, Morgan atacó la ciudad de Panamá, desembarcando en la costa del Caribe antes de atacar la ciudad, que estaba en la costa del Pacífico. Durante esta época fue que Morgan también atacó y asedió las costas de lo que conocemos como el islote de San Andrés y Providencia, que hacen parte dentro de la legislación marítima de Colombia actualmente. De hecho, usted va a San Andrés y va a encontrar un parque temático sobre el pirata Morgan. Pero bueno, la batalla contra Panamá en la ciudad de Panamá fue una derrota, aunque los corsarios se beneficiaron menos que en otras incursiones. Para apaciguar a los españoles con quienes los ingleses habían firmado un tratado de paz, Morgan fue arrestado y convocado en Londres en 1672, pero fue tratado como un héroe por la población en general y las principales figuras del gobierno y la realeza, incluido Carlos II. Esto era muy normal. Los corsarios que contrataba Inglaterra y que eran de origen inglés eran vistos como héroes por los ingleses y, por supuesto, piratas por los españoles. Eso mismo sucedió con Sir Francis Drake. Ahora, Morgan fue un nombrado caballero soltero en noviembre de 1674 y regresó a Jamaica poco después de servir como teniente gobernador del territorio. Sirvió además en la Asamblea de Jamaica hasta 1683 y en 3 ocasiones actuó como gobernador de Jamaica en ausencia del titular. Murió en esta misma isla el 25 de agosto de 1688. Su vida fue idealizada después de su muerte y se convirtió en la inspiración para obras de ficción de piratas que podrían surcar las mares durante los siglos venideros. Existen otros nombres destacables como los de Edward Lowe, Charles Vane, Steve Bonnet, que fue compañero de Barba Negra, François Leclerc y también Jean Fleury. Todos ellos fueron temidos a lo largo de la historia durante su paso en el Caribe. Sin embargo, quiero hablarles para terminar de 2 casos muy especiales. Estoy hablando de Annie Bonny y Mary Read. Así es, 2 mujeres piratas, las cuales eran muy difíciles de encontrar durante su época. Ellas fueron infames piratas a lo largo del siglo XVIII. Ambas pasaron sus breves carreras itinerantes bajo el mando de otro temible pirata que surcó los mares, que se llamó Calico Jack Rackman. También se sabía que estaban asociados con piratas conocidos como Barba Negra, William Kidd, Bartholomew Sharp o Bartholomew Roberts. Se destacan principalmente por eso, precisamente, por ser mujeres, ya que era muy inusual ver piratas que fueran de este género, lo cual además ayudó a sensacionalizar su juicio, que se dio en 1720 durante una tarde de octubre en Jamaica. Ganaron mayor notoriedad por su crueldad. Se sabe que hablaron a favor de asesinar testigos en los consejos de la tripulación y por luchar contra los intrusos de los barcos de Rackman mientras él y los miembros de su tripulación estaban borrachos y escondidos debajo de la cubierta. La piedra angular de su leyenda es que toda la tripulación, incluidos Rackman, Annie y Mary, fueron juzgados en una ciudad española cerca de Port Royal. Rackman y su tripulación fueron ahorcados, pero cuando el juez sentenció a muerte tanto a Annie como a Mary, se les preguntó si tenían algo que decir, y ellas dijeron: «Milord, suplicamos nuestros vientres», lo que significaba que afirmaron que estaban embarazadas. El juez inmediatamente pospuso su sentencia de muerte porque ningún tribunal inglés tenía la autoridad de matar a alguien que tuviese un niño a punto de nacer. Reed murió en prisión de fiebre antes del nacimiento del niño. Y no hay constancia de que Annie se haya sido ejecutada. Se rumorea que su padre rico había pagado un rescate y la había llevado a casa. Otros relatos de lo que sucedió incluyen el regreso a la piratería y que tal vez se convirtió en monja. Así que ya saben, eso de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer es verdad, porque mientras el famoso Calico Jack Rackman y su tripulación estaban borrachos, estas 2 maravillosas mujeres se encargaron de llevar las velas y el timón de los barcos que tuvieron a su mando. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Hay quienes preguntarán por Francis Drake, por Calico Jack Rackman o Barbarroja,
pero la verdad muy difícilmente se vieron tan involucrados en el conflicto pirata del Caribe como para aparecer de lleno en este programa. Por lo tanto, hemos de decir que podríamos hablar de ellos en un futuro programa si ustedes lo desean. Si llegamos, por supuesto, al final de otra semana, hoy jueves, y como es jueves, por supuesto, continuaremos con nuestra tradición de leer algunos de los comentarios más interesantes que se postearon en el episodio anterior, en el episodio de Juana I de Castilla, en el cual se debatió si estaba loca o no. Ahora, Carlos Torres nos dice: amigo, desde que escucho tus podcasts no solo he aprendido de historia y he hecho reflexiones con tus inicios, sino que son de gran importancia histórica en sí mismos, para que no lleguemos a repetir los errores del pasado. Me gustaría que pensaras en el capítulo sobre el libertador Simón Bolívar, agregando o comentando lo menos conocido, y que no, por supuesto, lo que encontramos en libros de historia. Te felicito por tu excelente trabajo que estás haciendo. Muchas gracias a Carlos Torres. Alejandro Pérez nos dice: sería bueno tener un podcast tuyo sobre la importancia de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial o del por qué entran a la guerra. Siento que mucho del protagonismo, por así decirlo, se lo llevan los alemanes, pero la verdadera razón del por qué Estados Unidos entra a la guerra y la razón por la que ese tuvo que usar el arma más destructiva que se había conocido en la humanidad hasta el momento fue por los japoneses. Saludos desde México y me encanta tu contenido. Un saludo para Alejandro Pérez y por supuesto que vamos a hablar acerca del gran imperio japonés en su momento, refiriéndonos por supuesto a cómo entraron a la Segunda Guerra Mundial. Claro que podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la guerra química y biológica que planteó Japón durante aquel momento. Juan Martín Sol Rosano nos dice: así que Juana no era muy hermosa. Yo, por lo que puedo ver en los cuadros de los reyes católicos, eran más feos que pegarle a Dios. En serio, es una broma. Me gustó mucho tu video. Bueno, un saludo a Juan Martín Sol Rosano. Se está refiriendo al comentario que hice durante el podcast anterior en el cual las crónicas describen que Juana era una mujer muy hermosa. Pero por supuesto, al ver los cuadros de aquella época y de los reyes católicos, uno podría pensar lo contrario. Así que muy bien, Juan Martín, me hiciste reír bastante con tu comentario. Jesús Olivas nos dice: supongo que la vida es cruel con algunas personas. Juana se convirtió en loca porque la encerró su propio padre y su hijo. Espero que en España le quiten ese título, porque ella no era 100% loca. Solo lo llegó a ser porque la encerraron. Bueno, muchas gracias a Jesús Olivas. Por supuesto, lo que quisimos dar a conocer durante el episodio anterior acerca de Juana I de Castilla es que no estaba tan loca como parecía. Las decisiones que tomó eran bastante acertadas y en cierta forma fue víctima del propio contexto que le tocó vivir y las decisiones de otros. Todo el mundo hizo lo que quiso con Juana en su época y así terminó. Es triste, por supuesto, pero bueno, así es como funciona. Lo mismo nos dice la Caverna de Alcozo. Dice: Juana quería solo vivir en paz y feliz, pero lo que más me frustra es lo de su hijo por tener que haberla encerrado. Pero bueno, es verdad, lo del apodo de loca es injusto. La apodaría como más Juana la abandonada, ya que fue lo que pasó durante toda su vida. Lo que es triste también es que su propia familia la repudiaban. En mi punto de vista, y tal vez sería un factor por el cual su padre estaba en su contra. Pero bueno, si la reencarnación existe, espero que ella ahora viva feliz y tranquila. Un saludo y espero que puedas hablar de otros personajes históricos que tuvieron problemas psicológicos. Postdata, deberían valorar más la salud mental, pero eso le quitaría negocio a las empresas que lo aprovechan. En parte sí. Pero tienes razón, podemos seguir hablando acerca de personajes que tuvieron algunos trastornos psicológicos o problemas, los cuales fueron tildados de locos durante su época y tal vez en el día de hoy podríamos comprenderlos mucho mejor. Por ejemplo, Van Gogh, del cual podemos hacer un episodio durante algún tiempo. Muchas gracias a la Caverna del Coso y con eso terminamos nuestro programa del día de hoy. Yo espero que todos estén muy bien durante esta cuarentena, preparados porque el domingo vamos a lanzar una sorpresa en este canal. Déjenos en los comentarios a ver qué creen que es. Por supuesto, es una sorpresa que les va a gustar demasiado y en la que hemos trabajado bastante.
Así que solamente les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita si no lo han hecho todavía para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como A Bordo del Nostromo y en Instagram como @nostromocast. Agréganos a nuestro canal de Evox y de Spotify y no te pierdas ninguno de nuestros programas en YouTube. Yo los dejo, soy Juan Manuel Correa y nos vemos la próxima semana, o mejor dicho, en la sorpresa del domingo. Yo soy Juan Manuel Correa y esto es A Bordo del Nostromo.